Muy buenas tardes, bienvenidos hoy a Iglesia en Casa, donde Dios tocará tu corazón, donde Dios moverá una nueva gran historia, donde Dios entrará sobre tu hogar y sobre tu familia. Bienvenido a este momento, día jueves, donde esta tarde la presencia de Dios descenderá sobre tu hogar. Así que hoy damos gran paso a ese gran estudio bíblico, donde Dios tocará tu corazón. Así es. Hoy es jueves y ya tenemos nuestro estudio bíblico y hoy es un tema que me ha sorprendido muchísimo porque cuando yo quería prepararme, empezar a hablar de este estudio bíblico, pensaba hablar de un personaje, pero el Señor puso en mí la necesidad de entender esta parábola y vamos a leerla sin tardar más tiempo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, capítulo 25, del 1 en adelante. Y voy a leer. Capítulo 25, del 1 en adelante. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dieron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que os venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondió, dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Y este es el texto principal que hoy vamos a hablar. Esta es la enseñanza que el Señor hoy quiere que se desgrane, que hoy podamos entenderla y hablarla. Y le pido al Señor, por favor, que en mi boca ponga palabras fáciles de entender, que se pueda que podáis entender lo que quiero decir, que no es algo mío, sino es palabra de Dios, palabra directamente que viene de parte de Dios. Y directamente, si nosotros leemos este texto, ¿qué nos puede venir a la cabeza? Aquí este texto no nos está hablando de salvación porque aunque digan el número 13, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Este texto no está hablando de la salvación, ¿de acuerdo? ¿De qué está hablando este texto? Vamos a, humanamente hablando, a entender qué es lo que habla. Nos está hablando de los hijos de Dios. Podríamos decir que nos está hablando de la Iglesia. Nos está hablando de creyentes. No nos está hablando esta historia de nadie del mundo. Sabemos que las parábolas no existen. Las parábolas no son historias que el Señor contaba que habían pasado. No. Las parábolas es como una similitud. Es enseñar algo de otra manera para que en aquel tiempo los fariseos y todos los que iban en contra de él no entendieran lo que él hablaba. Y aquí había dos grupos, hemos leído. Estaban las vírgenes insensatas y las que eran prudentes, es decir, 5 buenas y 5 no tan buenas, ¿vale? Para que lo podamos entender. La palabra vírgenes, cuando se refiere a vírgenes, se está refiriendo a santidad, ¿de acuerdo? No vírgenes, sino es una manera de hablar de la santidad. Los dos grupos, tanto las vírgenes que eran prudentes, que representa que son las buenas, como las insensatas, tanto un grupo como el otro,
eran escogidas. Eran escogidos, ¿de acuerdo? Estamos hablando del mismo tiempo, no de diferente época. Esos dos grupos eran del mismo tiempo, del mismo lugar, con la misma mentalidad, con las mismas enseñanzas, con una misma fe, con la misma esperanza. ¿Por qué? Porque salieron a buscar al esposo. Les había Dios provisto con las mismas cosas. Caminaban hacia la misma dirección, tenían las mismas metas, pensaban igual, tenían la misma doctrina. Entendamos, este grupo de 10 vírgenes fue enseñada en la misma iglesia. Pongamos que hablamos de la iglesia. Estamos hablando del mismo grupo de personas, pero había una gran diferencia entre esos dos grupos. Y la diferencia era el nivel de aceite que tenía cada una. La unción que cada uno de los hijos de Dios tiene. Eso es de lo que hoy Dios quiere hablar. En un mismo lugar, en una misma familia con gente creyente, nuestros padres, esposos, hijos, podemos tener la misma enseñanza cristiana, pero estar divididos en dos grupos. En las iglesias, que es de lo que hoy Dios quiere hablar, también pasa lo mismo. Está el grupo de la religión, de los rituales, de las costumbres, de lo que hago siempre, de lo que me han enseñado, de que no puedo cambiar mi mentalidad. O luego está en la misma iglesia, en la misma familia, las que tienen unción, las que no son religiosas. Y poco a poco después iremos desengranando qué es todo esto. La gran diferencia entre los hijos de Dios, entre las iglesias, entre cada creyente individual, no es el peinado que se lleve, no es el dinero que se tenga, no es el conocimiento que se aprenda, no es las palabras bonitas que se digan, no es la edad, no es nada de todo eso. La diferencia la llevamos dentro de nuestro interior, dentro de nuestra vida espiritual. Ahí es donde se encuentra esa diferencia. Y esas vírgenes, esas 5 vírgenes prudentes, llevaban dentro la diferencia. Sin aceite no hay luz. Sin luz nos caemos, nos chocamos, hay tinieblas. Vamos ya a empezar a asimilar todo este texto. Aquí encontramos las primeras enseñanzas. Si en nuestra vida no hay aceite, que hemos dicho que el aceite era la unción, la presencia de Dios. Si no hay aceite, no hay luz. Y si no hay luz, como consecuencia no podremos dar luz. Estaremos andando en tinieblas. La diferencia sería en creer en Dios y ya, bueno, creo, voy el domingo porque tengo que ir a la iglesia, porque me han enseñado que así mi conciencia está tranquilita, o realmente tener una relación con Dios. Esa es la diferencia que nosotros nos podemos encontrar. Quiero leeros Mateo 11, un poquito más atrás, Mateo 11, 12. Mirad qué dice. De los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tampoco habla de la salvación este versículo. Nosotros hoy, 2020, hoy, jueves, a la hora que es, el día que es, este tiempo está sufriendo momentos súper violentos, momentos súper duros, momentos que nunca antes yo o tú hemos podido conocer, hemos podido palpar, momentos que cambiaríamos en un abrir y cerrar de ojos. Esta sociedad está siendo demasiado dura, demasiado violenta. Y este versículo nos está diciendo, nos lo está diciendo claro. El reino de los cielos sufre violencia y constantemente. Y los violentos lo arrebatan. No te está diciendo que si tú eres violento tendrás salvación, porque la salvación ya la tienes.
vamos a partir de la base de que tú la salvación ya la tienes, porque no por obra se te fue dada, sino por gracia de Dios. Y como se te fue dada por gracia, nunca se te quitará por obras. Porque si no estaríamos diciendo que Dios es mentiroso. Y Dios no es mentira. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde por nada de lo que tú y yo hagamos, por ningún pecado de los que tú y yo cometamos. No se pierde por la misma manera que no la has ganado por ser bueno, por ser maravilloso, no la has ganado por eso. Es decir, que la salvación es un regalo de Dios que hay que guardar, conservar como lo mejor de nuestra vida, pero que no nos engañen. La salvación que Dios te ha dado, te la ha dado para siempre, como un regalo eterno, que hay que aprender a disfrutarlo. Y por mucho que velemos, por mucho que oremos, por mucho que estemos ahí, jamás haremos las cosas bien, con lo cual ese regalo es un regalo para ti y para siempre. Dicho esto, este mundo sufre violencia y nosotros los violentos hemos de arrebatarlo. ¿A qué se refiere con violento? Jesús, para vencer en el desierto a Satanás, cuando estaba ayunando, necesitó al Espíritu Santo. Tú y yo, para enfrentarnos al cáncer, para enfrentarnos a la maldición, para enfrentarnos a la desobediencia, para enfrentarnos a nuestros pecados, para enfrentarnos a enfermedades, para enfrentarnos a todas las pequeñas situaciones que nos bombardean todos los días. Dice la palabra, bástale a cada día su propio afán. Cada día vienen cosas, cada día. Hemos de tener esa violencia dependiendo del Espíritu Santo, yendo en autoridad, porque el Espíritu Santo está con nosotros, porque necesitamos al Espíritu Santo, porque la fe está muy bien, pero la fe sin la fe sin las obras, dice la palabra que está muerta, con lo cual hemos de ir en el nombre de Jesús respaldados por el Espíritu Santo y ser personas violentas. Y se entiende cuando digo violentas. No hay quien nos saque de las tinieblas de este mundo, a no ser que haya aceite en nuestra lámpara. Pongamos que cada uno tenemos una lámpara. Sabemos que las lámparas antiguamente iban con aceite. Esta es la similitud que Jesús puso, ¿de acuerdo? Este tiempo está totalmente apartado de Dios. Este tiempo está totalmente lleno de tinieblas. Y yo estoy convencida que si nuestros bisabuelos o tatarabuelos levantaran la cabeza dirían, ¡oh! ¿Cómo está esta sociedad? Nosotros no lo vemos porque estamos adaptados y acostumbrados al pecado tan tremendo que hay en este mundo. Estamos súper acostumbrados. Y realmente, mirar qué pasa. Entre los hijos de Dios, entre los cristianos, nos sacamos la piel a tiras, nos la sacamos. Estamos pendientes de, mira, este pertenece a tal denominación, este es bautista, este es de hermanos, este es pentecostal, este es renovado, este no sé qué, este no sé... Miramos doctrina, la doctrina esta, la doctrina del otro, qué doctrina. No. Todas las vírgenes, escuchemos bien, todas las vírgenes creían lo mismo, todas las vírgenes veían lo mismo, todas las vírgenes vivían lo mismo. Tú y yo vivimos lo mismo. Esa denominación y la tuya vive lo mismo. Aquella doctrina y la tuya vive lo mismo. Lo que nos va a hacer ganar la fuerza, el valor, el coraje y la fe es la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Este mundo, como hemos dicho, está regido por el mal y en la Iglesia universal, no en la tuya, en la Iglesia universal, estamos tan acostumbrados al pecado, a las cosas que no son correctas,
que hemos dejado entrar al enemigo a las iglesias. Hemos dejado de entrar ese olor a pecado que tiene el mundo, esa costumbre mundana que tiene el mundo. Pero si en mi aceite, si en mi lámpara, si en tu lámpara hay aceite, hay discernimiento para ver el bien y el mal, para detectar, eso es lo que hace el aceite, eso es lo que hace la unción de Dios, eso es lo que hace el querer buscar a Dios constantemente y que sea Él nuestro proveedor. El ser humano ya de por sí nace con una predisposición a no buscar del Espíritu Santo. Y los que somos hijos de Dios, esto lo tenemos claro. Ya hay una predisposición al no, ya hay una predisposición al no creo, al ateísmo y a todas esas cosas que vienen y que esta sociedad dice que hay. Y voy a poner ejemplos que el Señor ha puesto en mí para que yo pueda dar, para que yo pueda expresar y podamos entender tanto vosotros como yo lo que Dios quiere hablar con nosotros. Cuando digo que en el ser humano hay predisposición a no buscar al Espíritu Santo, no estoy hablando de gente inconversa solo. Estoy hablando de dentro de las iglesias. Estoy hablando de creyentes. Estoy hablando de hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay pastores a día de hoy predicando en contra del Espíritu Santo. Hay pastores predicando y confesando que el Espíritu Santo no tiene poder, confesando que el Espíritu Santo no tiene manifestación, diciendo que no hay revelación. Esto es lo que se está predicando en las iglesias. En los púlpitos se habla del Espíritu Santo como se habla de un caramelo y se siguen teniendo vidas pecadoras. Los hijos de Dios, ya no los pastores ni los que predican en los púlpitos, los hijos de Dios no sienten de parte de Dios predicar el Evangelio cuando es un mandamiento. Los hijos de Dios se avergüenzan en trabajo, se avergüenzan entre amigos, se avergüenzan en colegios y en institutos y en universidades de decir que leen la Biblia, que son hijos de Dios y de orar en público. Ya de por sí el ser humano está predispuesto a rechazar, y ya no solo a rechazar, sino a no buscar al Espíritu Santo. Voy a hacer una pregunta y la haré más tarde también. ¿Cómo está nuestra lámpara? ¿Llenita de aceite o en sequía? Vamos a leer de lo mismo que hemos leído del capítulo 25 de Mateo. Vamos a leer 3 versículos, el 2, el 3 y el 4. Mirad qué dice. 5 de esas vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron su lámpara, pero no cogieron aceite. Mas las prudentes cogieron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Eso es lo que dice la palabra. Hay 5 prudentes y hay 5 insensatas. Igual que hoy. Hay iglesias divididas por aceite. Hay creyentes y cristianos y hijos de Dios con unción de Dios. Y hay creyentes y hijos de Dios con religión, con costumbre y con rituales. Nada más. Vamos a leer Proverbios. Hay un proverbio. Es Proverbios capítulo 1. Mirad qué dice. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio e equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender el proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
¿Por qué leo este capítulo? Porque nos damos cuenta que tanto la prudencia como la insensatez, que es de lo que nos habla con las 10 vírgenes, tanto la prudencia como la insensatez se aprende. Se aprende. No se nace, se aprende con el tiempo. Y seguimos hablando del aceite de los hijos de Dios, porque yo soy una hija de Dios y yo tengo que tener aceite, porque tú eres un hijo de Dios y tienes que tener aceite. Las iglesias, el 50%, está lleno de creyentes insensatos, pero por las malas enseñanzas que hay en las iglesias. El 50% de los creyentes son prudentes, gracias a las enseñanzas de las iglesias. Que no todo es malo, pero tampoco todo es bueno. Por ejemplo, hablando del 50% de los creyentes insensatos, de las vírgenes insensatas que no fueron a por el aceite, son creyentes con falta de fe, que vienen los problemas y se ahogan en un vaso de agua. Son creyentes que se creen cualquier doctrina humana, que se les da 400 predicaciones y en ninguna se lee la palabra de Dios. También son gente que no sabe qué es la vida cristiana y se basa en vivencias, en historias, en ejemplos, en libros, en biografías, que todo estará muy bien, pero no se basan en lo que deben de basarse. Estos creyentes, estas vírgenes insensatas, gente que no lee la palabra de Dios, gente que se conforma, y sé de lo que hablo, que te puedes llegar a conformar con leer la palabra o no leerla, simplemente escuchar predicaciones y eso es lo que sabes de la palabra. Pero cuando luego vas a profundizar la palabra te das cuenta que no sabes nada. Y por mucho que estudies la Biblia 800 años, jamás sabremos del todo. Jamás, cada vez nos daremos cuenta de que menos cosas sabíamos. Son creyentes que no leen la palabra de Dios, que no le dan valor ni siquiera a la palabra de Dios, que tienen en la estantería, todo eso son Biblias, y no las leen, y no le dan valor, y tampoco valor a la presencia de Dios, no buscan orar, no buscan estar cerca de su Señor, no buscan el oír la palabra, el oír, el sentir, no buscan nada de todo eso. También ese 50% de creyentes de las vírgenes prudentes son creyentes que aceptan que su vida está mal, que actúan en pecado, que no todo es bonito en su vida. Son creyentes que sienten amor por los demás, aunque puedan caer y pecar, sienten amor y tienen arrepentimiento, se arrepienten realmente de los errores que cometen. Son creyentes que a pesar de no saber, van a los llamados de evangelización y predican la palabra de Dios y buscan la presencia de Dios y quieren hablar a otros creyentes del Evangelio. Son creyentes que donde ellos van llevan la presencia de Dios. ¿Cuánta gente te ha dicho, eres distinta, eres distinto, siento algo en ti que no había visto antes? Noto que en medio de la dificultad te noto muy segura. Yo en medio de tu situación me volvía loca. ¿Alguien de nosotros se nota ese aceite? Es que yo me pongo a pensar mi vida, sobre todo en mi vida, y tengo que mirar si en mi vida hay aceite o no lo hay. ¿Qué le dio a Adán vida? El Espíritu de Dios sopló aliento de vida y hizo que tuviera vida. Si no tenemos aliento de vida, si no tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestro interior, no tenemos vida.
estamos perdiendo nuestro tiempo. No tenemos vida. Entraremos, claro que entraremos, pero no en el lugar que nos corresponde. La gran diferencia entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas era la disposición que había en su corazón. Unas querían aceite y las otras no querían aceite. Unas querían unción y las otras no las querían. Esta es otra diferencia, esta es otra enseñanza de nuestra vida. ¿Queremos unción? ¿Queremos presencia? ¿Pagaremos el precio? ¿O no queremos aceite? Ya con la lámpara, bueno, ya es bastante. ¿Para qué voy a llevar mi lámpara? Si es muy bonita. Mira mi lámpara. ¡Ay, cómo brilla! ¡Qué brilla mi lámpara! ¿A qué es bonita? ¿Has visto cómo huele? Huele a nueva mi lámpara. ¡Chúpala! Es de metal. Sabe como a hierro. ¿Te gusta mi lámpara? Pero si la lámpara no tiene aceite, la lámpara no va a alumbrar. Esta es otra enseñanza. ¿Qué hay en nuestra lámpara? ¿Solo ruido? ¿Solo color? ¿Solo bonito? ¿O realmente está llena de lo que debe de estar llena? Nos hemos acostumbrado a vivir con lámparas vacías. Nos hemos acostumbrado a vivir con aceite de otras personas. Si la lámpara, por mucho que sea bonita, por mucho que sea joven, por mucho que sea fuerte, si no hay luz, no hay vida. Si la lámpara no enciende, da igual, solo tienes una lámpara. Una lámpara que no sirve de nada, será muy bonita, pero con el tiempo cogerá polvo y no dará la luz que tiene que dar. Hemos entendido que las vírgenes insensatas hoy en día estaríamos hablando de creyentes, de cristianos, de hijos de Dios religiosos. Y la religión nos aparta de Dios. La religión nos anula del plan divino de Dios para nuestra vida. La religión solo es humo. La relación es vida. La relación es poder. La relación es querer. La relación es conquistar. Y por mucho decaer, levantarse. Estos cristianos religiosos, estas vírgenes insensatas, los podemos detectar rápidamente. Vamos a evangelizar y no sabes que en qué momento miras para atrás y ya no hay nadie. ¡Ostras! Sí, vamos a evangelizar. ¡Ay, es que me dolía! ¡Ay, un brazo! ¡Ay, es que no he podido porque me ha llamado mi prima! No hay nadie que evangelice. Vamos a ayunar porque hay esta necesidad. ¡Ay, no lo siento! ¿Sabes lo que pasa? Que estoy a dieta y claro, como estoy a dieta de proteínas, si me salto unas horas, pues ya como que mi cuerpo no puedo ayunar, la verdad, qué pena. Vamos a ayudar. Pues mira, voy a orar por ti. No, que tiene hambre. Da igual, yo oro por ti y verás como el Señor pone a alguien que te traiga comida. La lámpara se va a quedar en qué bonita, en qué alta y en cómo brilla. Pero solo es humo. No va a dar el resultado como si estuviera llena. Ahora vamos a hablar de las 5 vírgenes prudentes, con aceite, con unción. Vamos a hablar de los creyentes con presencia, de los creyentes que quieren y que buscan. Vamos a hablar de todo esto. ¿Qué hacer si tú hoy dices, no, yo quiero? Si yo hoy digo, no, yo quiero y lo quiero, yo quiero tener mi lámpara llena de aceite. Yo quiero tener mi lámpara rebosando de aceite. ¿Qué tenemos que hacer para que eso ocurra? Vamos a decir 5 puntos. Hay un versículo que dice que procuremos los mejores dones. Que si queremos esos dones, buena cosa estamos pidiendo. Esos buenos dones. El primer punto es anhelar tener más aceite. No solo el aceite que cojamos, sino tener más aceite.
querer más. Eso es lo que Dios hoy quiere que haga el chip en nuestra cabeza y digamos, queremos más aceite. El segundo punto sería estas vírgenes prudentes, estos creyentes prudentes que quieren buscar, que quieren esa unción. No es solo anhelar tener aceite, sino buscarlo. Uy, esta tienda está cerrada, voy a aquella. Uy, aquello está cerrado, voy a aquello. Uy, no es quedarse en casa, esperar a que venga un predicador y te diga que Dios te dice que te levantes. No, eso no es buscar el aceite. El aceite se busca con oración, el aceite se busca con lectura, el aceite se busca con estudiar la palabra, el aceite se busca mirando tu interior y diciendo, ¡buah! Tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro, por aquí no voy bien. Eso es la búsqueda del aceite. Eliseo, sabemos en la Biblia que él quería la doble unción, la buscó. Los que conocemos la historia sabemos que luego le llegó. Él la buscó, la doble unción de Dios. No es anhelarlo, es anhelarlo y buscarlo. El tercer punto sería inversión. No estoy hablando de dinero, aunque también podría estar hablando de dinero. Podría estar hablando perfectamente de dinero. Pero en este caso no estoy hablando de esto. Es pagar un precio por el aceite. Las vírgenes fueron a la tienda y compraron aceite y llenaron su lámpara porque pagaron un precio. A lo mejor sí, Dios hoy te demanda un precio económico. Pero cuando el Señor dice que por nosotros dar recibimos, siempre entendemos que Dios nos va a dar dinero y no. Tú a lo mejor das en dinero, das en tiempo, das en paciencia, das en dones y a lo mejor no lo recibes en dinero. A lo mejor recibes paz en tu corazón de una mala situación, recibes un trabajo, recibes un hermano para Cristo. Hay tantas cosas que podemos recibir. Y esto se entiende rápido en la inversión cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de dones y Dios es el que nos respalda. Puede ser que tú abras el bolsillo y digas, es que no tengo dinero. Me encantaría darle 100 euros a esa persona para que coma. Pero es que no tengo. Dando tu tiempo, dando tus dones, dando aquello que Dios te ha dado, el que te va a respaldar es Dios. Y te aseguro que Dios te respalda. Te lo aseguro, Dios respalda. Por ejemplo, hay alguien que te pide de comer y tú le dices a otro, oye, hay que darle de comer a los pobres. No, dale tú de comer a los pobres. Démosle de comer a los pobres. El cuarto punto, para poder tener aceite en nuestras lámparas, es como las vírgenes prudentes. Se encontraron inconveniencia. ¿Qué inconveniencia se encontraron? Fácil. Fueron a por el aceite y lo tuvieron que cargar encima. El aceite pesa. Y tuvieron que ir y cargar con el aceite hasta el lugar donde tenían que ir. Tuvieron situaciones difíciles. Claro que lo tuvieron. Y aquí podríamos estar hablando nosotros de nuestro testimonio. ¿Cuánto cuesta cuando tú has predicado mantener tu testimonio? Cargar el aceite pesaba nuestro testimonio. Aunque sea lo que tengamos que hacer, aunque sea lo que Dios nos demanda, es una carga que pesa. Ser hijo de Dios es una gran responsabilidad. Buenísima, maravillosa. Pero nadie dijo que fuera fácil. Y el último punto, para tener nuestra lámpara llena de aceite, es la comunión. Ese aceite, estoy convencida que esas vírgenes no abandonarían su aceite. Tenían su aceite a su lado. Que nadie se lo quede. Que nadie mire que es mío. ¿Y qué estamos haciendo para que nuestro aceite, nuestra unción, nuestra presencia de Dios no se vaya por los poros en esta sociedad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué comunión estamos teniendo? ¿Cómo estamos guardando y protegiendo esa unción que Dios nos da? Y es algo que es un tema que me encanta. Es un tema que realmente está ahí.
Es un tema que a veces no nos gusta oír o que no nos gusta hablar, porque yo hubiera preferido hablar de otra cosa. Pero hay una pregunta que hoy te hago, que hoy me hago, porque Dios me lo pide, porque Dios me la demanda a mí. ¿Por qué necesitamos lámparas llenas de aceite? ¿Por qué? Y es fácil, para llegar al final del camino, al final de la carrera, victoriosos, y no por los pelos, victorioso. La unción de Dios no es un juego. El poder del Espíritu Santo no es un juego. La unción no sirve para creerse más que otro. La unción de Dios no sirve para, aquí estoy yo y tú no vales. No, para eso no es la unción de Dios. Las vírgenes llegaron al final del camino y tuvieron la recompensa con el esposo. Y las 5 vírgenes que no les preocupaba en absoluto el aceite, que no servían para nada, que no ayudaban a nadie, que pasaban totalmente del aceite, que pasaban totalmente de la presencia de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra. Mateo, estábamos en el capítulo 24. Vamos a leer. 25, versículo 8. Mirad qué dice. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Danos de lo que tú te tienes. Dame. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, yo mientras oren por mí, mientras el pastor este domingo me ministre, ya voy santa toda la semana. Mejor que venga ese profeta porque quiero que Dios me hable, necesito que Dios me hable y claro, ¿para qué voy a abrir la Biblia? Que le diremos al pastor que traiga algún profeta porque necesitamos un profeta de Dios. No. Es exactamente lo que hicieron esas vírgenes. Ir a las otras vírgenes y decir, bueno, como yo ya sé que has comprado el aceite, como yo ya sé que has perdido tu tiempo, como yo ya sé que has estado cuidando, pues ahora dame un poquito. No. Nuestra unción, la presencia de Dios que tú y yo tengamos dentro, es tuya, es mía, individual, de cada hijo de Dios. Así es. Y al final, volveremos a leerlo, al final de todo, tanto las prudentes como las insensatas hicieron lo mismo. Cargaron el peso del aceite y pagaron el aceite y vigilaron que no se les cayera el aceite. Vamos a leer versículo 9 y versículo 10. Mas las prudentes les responden diciendo: para que no nos falte a nosotras aceite y a vosotras también, pues mejor ir a los que venden aceite y comprarlas para vosotras mismas. Y el 10 dice: y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Efectivamente, reaccionaron y fueron a por el aceite. Lo compraron, pagaron el precio, tuvieron el inconveniente de ir a cogerla, vigilaron la unción. Pero a pesar de hacer lo mismo, tarde, pero de ir a hacer lo mismo, había una gran diferencia entre las prudentes y las insensatas en el último momento. Y era que lo hicieron con mal corazón. Vamos a leer el versículo 11 y el 12, que es el final, y es lo que más nos debe de hablar. Versículo 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes que ya habían comprado el aceite, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas Dios le dijo: de cierto os digo que no os conozco. Creo que aquí no hay que interpretar nada. Creo que aquí está muy claro.
tampoco hemos dicho que está hablando de la salvación, ¿eh? Que no te haga el chip de, uy, que pierdo la salvación. No, ya hemos dicho que no. Este capítulo no habla de la salvación. Este capítulo habla de que tú puedes llegar al final de tus días y no haber ocupado el lugar que te corresponde y entrar de pelillos así. Queremos que cuando nosotros vamos hacia Dios a clamar, a hablar con Dios, nos diga, es que no te conozco, es que no te puedo abrir. ¿Queremos que eso pase en nuestra vida? ¿Cuántos predicamos, hablamos, enseñamos, ministramos lo que no vivimos, lo que no hacemos, lo que no practicamos? ¿Cuántos pastores en la Iglesia Universal están pastoreando, mirando qué puedo sacar, mirando qué es lo que me conviene, mirando su propia conveniencia? ¿Cuántos hijos de Dios blasfemamos contra el Espíritu Santo? Y no con palabras, sino callándonos, no diciendo, conformándonos. ¿Cuántos? ¿Cuántas personas decimos ser cristianos o dicen ser cristianos y luego ves sus testimonios y dices, pero mejor cállate? ¿Cómo puedes decir que eres creyente? Y haces eso. Estamos ayudando a nuestros hermanos de la fe, que sí que quieren tener su aceite, su lámpara llena de aceite, a que puedan hacer lo que Dios les demanda. O con nuestro testimonio estamos manchando. Yo hablo con mucha gente que no es creyente. Yo intento predicar, aunque seguro que podría hacerlo más. Pero cuando yo predico a la gente, uy, no, porque mira ese dice que es cristiano y mira lo que hace. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? Vamos a mirar detrás. ¿Hay gotas de aceite en el suelo? ¿Estamos perdiendo aceite? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? No hay más que dos grupos. Los que quieren y buscan y se preocupan y ahí van con todo lo último que tienen. O están la Bartola, que aquí me lo hagan todo. Si tú hoy, si yo hoy, si nosotros hoy estamos viendo que pertenecemos al grupo de las insensatas, no nos durmamos en los laureles. Vamos a seguir avanzando. Pero si hoy nos estamos dando cuenta que pertenecemos al grupo de las insensatas, de las religiosas, de las que no hacen nada por guardar, hoy es tu oportunidad de cambiar. Hoy Dios te está dando la oportunidad a que te pongas delante de su presencia y digas, Señor, lo siento, perdóname, estoy actuando mal. No había entendido lo importante que es tu unción, lo importante que es que tu presencia me acompañe. No lo había entendido. Dios te da la opción. Antes de que sea tarde, hoy es el momento de clamar a Dios y decir, Señor, por favor, sácame de aquí. Y Dios te va a dar la salida. Y Dios va a decir, ahora eres mi hijo, ahora te importa mi unción y ahora te voy a llevar a lugares donde ni tú mismo conoces. Así que 1000 gracias por estar en este estudio bíblico. Muchísimas gracias por querer aprender más de Dios. Gracias por los sacrificios que hacéis por estas reuniones, por las bendiciones que dais material y espiritual a Iglesia en Casa. Y siempre nos vais a tener aquí para lo que necesitéis. Si necesitáis oración, si necesitáis hablar, aquí estamos. Así que el Señor os bendiga. Os dejo con unos anuncios y próximamente tendremos reunión de oración. Bendiciones.